Durante el período visigodo, Saguntum se perdió en la bruma de la historia, hasta que la invasión musulmana en el siglo VIII dio un giro radical a la misma, introduciendo una nueva cultura que hizo resurgir a la población, pasando a llamarse Murviter. Murviter, incluida en la gobernación de Valencia, mantuvo siempre su importancia estratégica de cruce de caminos hacia Aragón y Cataluña, como se vio en tiempos del Cid. El noble castellano hizo su fortuna en tierras valencianas, y los saguntinos contribuían con 8.000 dinares de oro al año a cambio de su protección. Durante la etapa musulmana, Murviter, además de un centro militar y urbano, fue también la cabeza de un distrito rural. La alquería se convirtió en la unidad básica que agrupaba a la familia. Las nuevas técnicas hidráulicas y los cultivos importados de Oriente y el norte de África produjeron una auténtica revolución verde. Agua que da vida, purifica y forma parte del paisaje hasta nuestros días. Al mismo tiempo, la vida religiosa se articula en la mezquita y el baño regula la higiene y la vida social. La religión predicada por Mahoma y sus seguidores, el Islam, será su principal seña de identidad. El árabe fue la lengua de los saguntinos durante la etapa andalusí, y la plena adopción del Islam supuso una arabización cultural que influyó en todos los aspectos de la vida. A comienzos del siglo XIII, el Islam peninsular fue debilitado por la descomposición del Imperio almohade. Ello propició la conquista de estas tierras por Jaime I de Aragón y su inclusión en el nuevo reino de Valencia. Murviter pasó a llamarse Morvedre, adquiriendo la condición de villa real. Encrucijada de caminos, jugó un destacado papel en los sucesos más importantes de esta época, como la Guerra de la Unión o la de Castilla, en que fue ocupada por las tropas de Pedro I. Como castigo, Pedro IV la convirtió en calle de la ciudad de Valencia. Declaram que el dit lloc de Morvedre d'aquí avant no hagués títol ni actes alguns d'universitat, així com d'abans haver solia, ans aquells perpètuament revocam e tornam a lo dit lloc a ésser carrer de Valencia. La agricultura siguió siendo la base de la economía saguntina, con cultivos como el arroz y la caña de azúcar. Aunque el más extendido fue la vid, que producía excelentes vinos que se exportaban a los países mediterráneos y atlánticos. La población se estructuró en torno a las parroquias y a la Plaza Mayor, espacios en los que se asentaron las principales casas señoriales, ejemplos variados de la arquitectura de la época. Edificios singulares que han perdurado fueron las iglesias de Santa María y El Salvador, considerada uno de los ejemplos más significativos del gótico de Reconquista.
La sociedad que surgió tras la conquista cristiana era muy diferente a la islámica, lo que repercutió también en aspectos como la vivienda y la cultura material. Los musulmanes pasaron a la condición de vencidos. Se configura la morvedre de las tres culturas, cristiana, la mayoritaria, y dos minorías, mudéjares y judíos, recluidos en barrios específicos. Era una sociedad jerarquizada en estamentos o manos. La ma mayor u oligarquía estaba en la cima de la pirámide social y controlaba la vida política y socioeconómica en el municipio. La ma mitjana la integraban los mercaderes y artesanos más destacados, labradores, notarios y letrados. En tanto que la ma menor, la más numerosa, albergaba a los simples campesinos y humildes artesanos, siendo escasa su participación en la vida municipal. En estas sociedades multiculturales coexistieron más que convivieron musulmanes, cristianos y judíos. Todos podían practicar su religión en mayor o menor grado, pero quien tenía el poder político discriminaba a las minorías religiosas, imponiendo sus normas de segregación y discriminación hacia ellas: barrios separados, prohibición de contactos carnales, discriminación en el vestido y la alimentación. Sin embargo, la realidad cotidiana se imponía a las restrictivas leyes y todos se reencontraban en unos espacios comunes de sociabilidad, como eran el mercado, el burdel, la taberna e incluso las celebraciones familiares o las fiestas religiosas. En 1546, el médico y epígrafe Luis de Lucena recogió una inscripción hebrea de Sagunto que decía: «Este es el sepulcro de Adorinam, tesorero del rey Salomón, que vino a cobrar el impuesto y murió». Así intentaban justificar su antigüedad los judíos saguntinos, cuya existencia conocemos en época islámica y que aparecen ya bien consolidados en la etapa cristiana. דרוריקרה לבן אם בת וישמורכם כמו בבת נעים שמכם ולא יהיו שבת שבו נחו ביום שבת בין הנביא ואולמי ואות ישע עשה עמי. Igual que los mudéjares, los judíos carecieron de derechos políticos. Segregados y marginados por las leyes, se les toleraba la práctica de su religión y siempre fueron vistos por los reyes, de los que eran sus vasallos, como nostre tresor, como una fuente de ingresos. La coexistencia con los cristianos no siempre fue pacífica, y la judería fue asaltada y saqueada en 1348 durante la Guerra de la Unión. En cambio, se salvó del ataque general a las juderías peninsulares en 1391, y tras desaparecer la de Valencia, Sagunto pasó a convertirse en la cabeza del judaísmo valenciano. Que nadie piense en una comunidad judía donde todos eran ricos y poderosos. Esto queda para el tópico antijudío, y solo una minoría, igual que entre los cristianos, tenía el poder social y económico. La mayoría eran artesanos, en particular orfebres, así como comerciantes y prestamistas. Su alta cualificación profesional hizo que alguno de ellos sirviera como médico a los reyes de Aragón, o el platero Vidal Astori, que confeccionó una silla de montar para el infante Fernando, luego Fernando el Católico. El 31 de marzo de 1492, nada hacía sospechar a los judíos el final que les esperaba. Ese día, Fernando e Isabel, dispuestos a erradicar el error judaico de Aragón y de Castilla,
firmaron el decreto de expulsión de los judíos de sus estados. Por este nuestro real edicto perpetuo para siempre valedero, mandamos echar y echamos de todos nuestros reinos y señoríos, occiduos y orientales, a todos los dichos judíos y judías, grandes y pequeños, que en los dichos reinos y señoríos están y se fallan. Sagunto era entonces la principal judería del reino de Valencia, y su puerto fue escogido como puerto de embarque para los judíos. El 1 de agosto de 1492 partieron camino del exilio hacia Italia y el norte de África. De Sagunto salieron al menos 700 judíos, lo que supuso un fuerte descenso demográfico para la villa. De esta forma tan trágica, terminaba la multisecular coexistencia de las tres culturas. La judería quedó vacía y su sinagoga pasaría a ser ermita y sede de la cofradía de la sangre. Comenzó así una nueva etapa para la histórica ciudad de Sagunto, que ha condicionado su devenir hasta la actualidad.